Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy, este viernes 28 de mayo del 2021. Este día habrá algunas actividades importantes en Palacio, pero tenemos que decirles también que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha tenido ayer una jornada muy intensa. Primeramente se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que ya informaba en su cuenta de Twitter la noche de ayer, y dijo: excelente primera videollamada con el presidente Guillermo Lasso sobre su ambición de acelerar las vacunas, fortalecer la economía y atender las necesidades de las personas más vulnerables. Esperamos trabajar con usted en apoyo a Ecuador y a nuestro encuentro en persona, dijo la titular del Fondo Monetario Internacional. También se ha reunido con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Mauricio Claver Carone, quien ha puesto en la cuenta institucional del banco. El presidente Claver Carone se reunió con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para discutir cómo pueden trabajar en conjunto para el futuro del país, la recuperación post-pandemia, vacunas, el crecimiento basado en la visión 2025 y las oportunidades disponibles para la región. También el presidente Guillermo Lasso, en su último tuit la noche de ayer, puso también y agradeció a Mauricio Claver Carone, presidente del BID, y a Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario, con quienes mantuvimos reuniones productivas, claves para los planes de cooperación que llevaremos a cabo en el gobierno del encuentro. Sacaremos adelante al Ecuador, puso el primer mandatario. Y para ver las primeras reacciones del sector productivo a esta hora de la mañana, nos conectamos vía telemática con el domicilio del presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, don Bruno Leone. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, Byron. Muchas gracias, un saludo a todos y listo para conversar sobre esta importante información. Don Bruno, le había escuchado al nuevo ministro de Producción, Julio José Prado, en una intervención que tuvo en una feria, Ecuadorian Food, hace un par de días, que ya están muy próximos a firmar con México lo que daría la puerta de entrada definitiva a la Alianza del Pacífico. Evidentemente habló también del avance con el TLC de Estados Unidos, pero dijo que se está trabajando ya intensamente en levantar la tarjeta amarilla para el atún ecuatoriano. ¿Qué conoce usted? Bueno, sí. En el tema de la tarjeta amarilla venimos trabajando ya desde hace algún tiempo, a partir de octubre del 2019, cuando fuimos notificados inmediatamente, en conjunto con las autoridades de ese entonces, conformamos un comité de crisis, donde en una sola mesa nos sentamos sector público y sector privado y comenzamos a analizar las objeciones o los comentarios de Europa en relación a la gestión pesquera del Ecuador. Básicamente habían dos temas importantes, habían 26 observaciones, pero dos temas son los más importantes. Uno, una nueva ley de pesca, ¿verdad?, que esté acorde a las demandas mundiales en relación a la lucha contra la pesca ilegal, la no regulada y no reportada. Esa ley ya está aprobada y el reglamento de esa ley está por salir. Así que por ese lado vamos bien. Ha habido un poco de retraso producto de la pandemia y cosas que ya conocemos. Y el segundo tema era el tema del mejorar los sistemas y de control de la trazabilidad de los productos pesqueros. En eso también vamos bastante bien. Se contrató la plataforma electrónica que nosotros veníamos solicitando, donde se van a subir todos los procesos que tienen que ver con el quehacer y la operatividad pesquera, para que los procesos sean transparentes, en tiempo real, que nadie los pueda manipular, que nadie los pueda tocar y que todo el mundo los pueda ver, sobre todo, un principio de transparencia muy importante. De manera que eso va a ser un hito para el Ecuador y para el mundo, porque Ecuador, al ser un gran país pesquero, está dando muestras de querer hacer bien las cosas. Por ese lado vamos bien. En el lado del acuerdo con Estados Unidos, pues todos sabemos que se terminó el acuerdo de la primera fase, que incluye ciertos arreglos a ciertas trabas que habían en la parte comercial. Inclusive eso tiene que ver, por ejemplo, a partir del 8 de abril ya los ecuatorianos, cuando van a obtener visa, les pueden dar visa a 10 años, antes era 5. Eso va avanzando. Me parece interesante que el presidente Lasso haya tenido el acierto de confirmar en ese puesto en la embajada de Washington a la embajadora Baki, porque ella pues le va a dar continuidad al proceso y además ella es una persona que conoce muy bien ese ambiente. Recuerdo a principios de este siglo, cuando íbamos a Washington a hacer lobby para obtener el ingreso libre de aranceles del pouch de atún a los Estados Unidos por
por la iniciativa ATPDA, que era una iniciativa para la lucha contra las drogas. Ivonne nos acompañó y hizo un trabajo excelente y realmente y finalmente lo conseguimos. Y en el tema de la Alianza del Pacífico, pues me parece muy bien. Mire, como concepto, ¿no? Ecuador es un país dolarizado que necesita atraer más dólares a su economía, no como el concepto que había anterior, que era cerrar la economía para que los dólares no salgan. Aquí lo que queremos es que se abra la economía para que los dólares vengan. Eso pasa inclusive por eliminar el impuesto a salida de divisas y otras cosas. Entonces, el Ecuador es un país de 17 millones de personas. Su producción exportable, que la tiene en cantidad y calidad, tiene que tener un mercado a donde colocarla. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy bien que seamos parte de esa alianza. Ahora, alguien decía, bueno, y entonces esto nos puede causar algún tipo de daño en algún tipo de producción sensible en el Ecuador. Y no se trata de eso, se trata de negociar bien. Todos los acuerdos comerciales tienen canastas de grabación y tienen inclusive ciertas partidas que, por ser sensibles en las economías de los diferentes países, se protegen de por vida. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista vamos bien. El ministro Prado es un ministro que viene de alguna forma del sector privado. Él es especialista en competitividad, que es un tema y una tarea pendiente en el Ecuador. Así que tenemos mucho entusiasmo de trabajar con él en esta dinámica público-privada para poder salir adelante como país en todos estos temas. Precisamente en esto de desgravámenes y aranceles han dicho las autoridades económicas que los van a eliminar o a bajar en algunos casos. Para el mercado mexicano, que es un mercado que es relativamente nuevo para el Ecuador, hay muchas restricciones, o por lo menos había muchas restricciones, por ejemplo, para el camarón, para otros productos. Para el caso de la pesca, el entrar a un mercado de 120 millones como es México, ¿hay algunas trabas arancelarias o de protección de la industria mexicana como para que los productos derivados del mar tengan acceso a un mejor precio en México? Bueno, México es un gran país pesquero. México es un país, pues, como usted bien ha dicho, de 120 millones de personas. Tiene su cartera de exportación, de producción, es muy amplia, el turismo, el petróleo, y en la pesca son muy fuertes, definitivamente. Entonces eso habrá que negociar porque de alguna manera ellos querrán también proteger su sector pesquero. Pero lo que sí preveemos es que la producción pesquera de México de pronto no satisface las necesidades de los 120 millones de personas y ahí vamos a encontrar un nicho interesante de mercado. Esas barreras, digamos, que aún existen, habrá que desmontarlas, pero sería una gran cosa, digamos, que el mercado mexicano esté abierto para los productos peruanos. Fíjese usted que en el caso de México, esto es una particularidad, México es un país que su pesquería la hace asociada a cardúmenes de delfines y por tal motivo ellos no son un país dolphin safe, o pesca libre de delfines y tienen un embargo secundario en los Estados Unidos. Ellos no pueden exportar su atún aleta amarilla a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo México? Aprendió a consumir esa pesca, ¿verdad? Entonces, toda su pesca, que la hacen sosteniblemente, cumpliendo normas y todo, pero no cumple este requisito, se la consumen ellos, pero aún así les hace falta producto. Entonces, porque México aprendió a consumir atún. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad y esperemos que eso pueda terminarse como aspiramos, ¿no? La flota pesquera ecuatoriana, la industrial me refiero, es una de las más importantes de la región, compitiendo con otras también del continente. Pero dentro de lo que decía el ministro Prado de esto de la competitividad, está también los costos internos y es donde le pega duro a la industria ecuatoriana. En el caso de la pesca, por ejemplo, la contratación de la tripulación, los técnicos, etcétera, pero también el costo de la operatividad de las naves. Y el costo de las naves por el combustible es donde también tenemos serios problemas. ¿Qué reto le ve ahí al nuevo gobierno? A ver, ese punto que usted ha tocado es muy importante y eso está en la agenda de los puntos que queremos tratar con el ministro cuando tengamos nuestra primera reunión presencial, porque ya hemos tenido una reunión virtual. En la estructura de costos de la operación de la parte, porque esta es una cadena de valor que tiene tres grandes eslabones: la fase extractiva, la fase de producción y la fase de comercialización. En la fase extractiva, que es la parte donde están los barcos, Ecuador tiene una flota muy potente, pero que es una flota ya muy vieja, ya tiene en promedio más de 40 años. Por lo tanto, su operación es muy costosa y en algunos casos ya comienza a ser ineficiente.
Tenemos nosotros planteado un plan de renovación de flota y eso requiere crédito, una serie de cosas, pero lo vamos a tratar. Ahora, en el tema actual, inmediato, en la estructura de costos de la operación de una flota pesquera, el combustible está ya cerca del 30% de la estructura de costos y ha seguido subiendo desde mayo del año pasado, cuando se emitió el correspondiente decreto que creó las bandas estas que van, por las cuales va creciendo el precio del combustible mes a mes, ya ha subido 50% y está llegando a un punto en que realmente está complicando la operación de los barcos. Nosotros queremos ver de qué manera podemos tener algún tipo de compensación, porque por otro lado, el Ecuador, para operar en general como tema transversal, tiene que asumir una cantidad de costos impresionantes. Entonces, va a llegar un punto en que simplemente no vamos a ser competitivos y no vamos a poder vender nuestro producto, porque cuando usted exporta, sale a competir con el mercado, con el mundo, y usted compite con países pesqueros que tienen otros grados de desarrollo y que sí tienen esquemas de ayuda a su cadena de producción. Entonces, ese tema se lo queremos plantear al ministro. Nosotros teníamos antes una compensación de algunos centavos de dólar por galón, eso se eliminó. Bueno, ahora queremos ver qué tipo de mecanismo se puede hacer. Por ejemplo, en la ley de competitividad está planteado un drawback. Está planteado el drawback ya desde hace más de año y medio, 2 años. Pero hasta el día de hoy no recibimos ni un penny. Entonces se dice que el problema fiscal, la caja fiscal, pero eso es un problema permanente. Entonces lo que va a ir haciendo esto, si no se corrige de alguna manera, es que va a ir en contra de la productividad y del empleo del Ecuador. Y ya si usted lo quiere ver en un análisis un poco más amplio, mire lo que está pasando con los transportistas. Y yo creo que el presidente Lasso haría una gran cosa, por ejemplo, si dice, ok, hasta que no podamos resolver el tema de la competitividad buscando mecanismos de mercado que ayuden a los sistemas y a la gente, digamos, en este importante costo, vamos a detener la subida de los combustibles producto del decreto de mayo del año pasado y vamos a sentarnos en una mesa a ver cómo podemos, repito, en una alternativa de mercado que sea buena para el Estado y para el sector privado y para la gente, buscar una buena alternativa, porque en caso contrario esto va a complicarnos en un corto plazo al sector pesquero, al sector camaronero. Existe la idea de que se quiere electrificar el sector camaronero, pero eso todavía está a mucho tiempo de distancia. Entonces, en el caso de los barcos no hay cómo electrificarlo, porque no existe con un cable que vaya conectado al barco a miles de kilómetros donde se va el barco. La modalidad de contratación también es otro tema que está pendiente en la agenda ecuatoriana precisamente por la competitividad o la productividad. El ministro de Trabajo ha dicho que van a presentar esto paralelamente al código, es decir, el código laboral no se va a tocar, parece, aparentemente, pero esta ley de oportunidades, que es básicamente para fomentar el empleo en emprendimientos, podría de alguna otra manera dar otras modalidades de contrato. Para el caso puntual de la actividad pesquera industrial, sobre todo porque el artesanal, digamos, tiene características, digamos, artesanales, valga la aclaración. ¿Le permitiría esta nueva ley o ustedes esperarían que esta nueva ley tenga modalidades específicas? Porque ustedes tienen una modalidad totalmente diferente. Cada 6 meses regresan los barcos a puerto por la veda y ahí hay un vacío, digámoslo así, de actividad productiva. No sé si ustedes podrían poner algún ejemplo particular para esta actividad puntual. Sí, sin duda que sí. Mire, como dijo el propio ministro de Relaciones Laborales, no hay nada más precario que no tener empleo. O sea, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Hoy existen él les decía 5 millones, los datos nuestros dicen que son 7 millones de personas que no tienen un empleo pleno, ¿no? O están en el subempleo, en el desempleo, o tienen un autoempleo que es vender una botella de agua en la esquina, en el semáforo de la calle del frente, digamos. Eso no es un empleo. Bien, entonces, esta ley de oportunidades habría que verla cómo sale, pero en el caso específico de la pesca tiene algunas de sus pesquerías son estacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos de por medio vedas, porque es necesario hacer vedas para la conservación de la especie, producto de la nueva onda del mundo que se quiere pesca sostenible. Entonces, imagínese usted lo complicado que se vuelve para la operación de un sector o de una industria, mantener un rol numeroso de gente, porque la industria pesquera es muy intensiva en mano de obra, sin tener que producir, porque usted tiene que estar parado por situaciones de veda y todo. Entonces, nos parece que deberían haber esquemas de contratos que permitan contrato por temporada, contrato por hora,
o algún tipo de relación que sin mermar los derechos del trabajador, eso que quede claro, sin mermar los derechos del trabajador en cuanto a su parte de la contribución, digamos, al seguro social y a todas las prestaciones que son de ley, sin mermar, buscar un esquema un poco más flexible para que las empresas puedan contratar cuando necesitan, cuando viene una temporada buena de pesca. Por ejemplo, en las camaroneras, ¿no? Las camaroneras cosechan las piscinas cuando hay aguaje. El aguaje funciona con las fases de la luna, pero después de que se va el aguaje, todo vuelve a la normalidad. Entonces usted poder tener esa flexibilidad. En la pesca es igual, en la zafra del azúcar es igual, y en algunas otras actividades ocurre así. Entonces tenemos que quitarnos ese estigma que tenemos de que eso es una precarización, porque lo que está ocurriendo es que esa gente, 7 millones de personas no tienen trabajo, y la obligación de todo gobierno, de todo mandatario, es legislar para la mayoría, y en este caso la mayoría es la que no tiene empleo, ¿no? Bruno, sería importantísimo recordar a la gente cuánto representa la industria pesquera, la industria en general de las actividades marinas al Producto Interno Bruto, sobre todo en la canasta exportable. Si no me equivoco, está en el tercer rubro luego del banano y el camarón. ¿Y cuánto empleo genera? Bueno, mire, desde el punto de vista macroeconómico somos un poco más del 2% del Producto Interno Bruto. Desde el punto de vista de las divisas que generamos, el año pasado hicimos 1.600 millones de dólares en divisas de exportación, pero ahí hay un número de producción pesquera que es de consumo local, que se acerca a los 500, 600 millones, que son parte de la soberanía alimentaria de Ecuador, que habría que contabilizarla. Eso por el lado de las divisas. Por el lado de los empleos, en el sector pesquero, tanto industrial como extractivo, y la pesca artesanal, somos 108.000 plazas de trabajo, y si usted analiza la cadena de valor, pasamos de los 200.000, porque esto es importante decirlo. La pesca es el único producto que cumple la ambición del Ecuador, dejar de ser un productor de bienes primarios para pasar a ser un exportador de bienes con valor agregado. El 67% de la producción pesquera del Ecuador es con valor agregado. Eso significa una cadena de valor hacia atrás muy grande. Fíjese usted, en la parte extractiva, mecánicos, gafiteros, carpinteros, pintores, técnicos en hidráulica, técnicos en electrónica, vendedores de pintura, vendedores de repuestos. Es enorme la cadena. Y en la segunda fase de la cadena de producción, en la parte industrial, igual, productores de cartón, productores de envase, productores de etiqueta, en fin. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. La contribución, por ejemplo, para la seguridad social, porque todos nuestros empleados tienen empleo pleno, todos están afiliados. El año pasado, la contribución a la seguridad social fue de 36 millones de dólares. La contribución por la vía de la participación de utilidades fue 21 millones de dólares, y pagamos impuestos en general más o menos por 176 millones de dólares. Entonces, eso es, y eso es lo que nosotros hacemos a diario, defender esto, y podemos hacer más, pero el tema del costo país, por decirlo así, está llegando a un punto que es necesario verlo, y tenemos mucha optimismo de que el ministro Prado, siendo una persona educada justamente en temas de competitividad, podamos trabajar con él para ver cómo desmontamos eso. Importante las cifras que nos acaba de dar don Bruno Leone. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Byron, y buenos días a todos. El presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, don Bruno Leone, a propósito del aporte de este sector importantísimo al Producto Interno Bruto y a las divisas que deja en exportaciones, y también nos ha hablado de su dura realidad, porque los costos operativos son los que nos restan competitividad. Es uno de los retos de esta nueva administración. 7:28. Vamos a la pausa, 7:23, perdón. Vamos a la pausa. Al regresar analizaremos el impacto de estas primeras reuniones con los organismos internacionales de crédito para saber si efectivamente Ecuador puede, con más préstamos, bajar el déficit fiscal, que para muchos supera los 6.000 millones de dólares. Hablaremos con esto con un especialista, Alberto Costa Burneo.
La única forma de cortar el contagio del coronavirus es la barrera de protección y aseo. Recuerda, lávate las manos al menos 8 veces al día. Con disciplina, responsabilidad y actitud de la población, podemos evitar la propagación del virus. Quédate en casa como lo hago yo. Hola, bienvenidos. Hemos preparado una rutina para que te mantengas activo y saludable en tu casa. Listo, esto ha sido todo por hoy. Estas rutinas son para que te quedes en casa y te mantengas activo y saludable. Quédate en casa, juntos por nuestro Ecuador. Siete y 26 en la mañana, 1 hora menos en Galápagos. Esta señal informativa es retransmitida por Pública FM, si usted nos quiere seguir desde la radio. Vamos con noticias políticas. El movimiento Pachacútec expulsó de su bancada al asambleísta Mireya Pazmiño por no respetar, según ellos, el acuerdo entre la izquierda democrática, Creo e Independientes, que resolvía votar por un integrante de la organización Creo para presidir la Comisión de Régimen Económico en el Legislativo. Pazmiño llegó a ese cargo con respaldo de UNES y el Partido Social Cristiano. La asambleísta Mireya Pazmiño, representante de la provincia de Bolívar y quien llegó al legislativo por el movimiento Pachacútec, logró 5 votos y con ello se convirtió en la nueva presidenta de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional, comisión encargada de asuntos de iniciativas legislativas de la política macroeconómica en aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, monetarios y financieros. Esta designación llegó después de que se propusiera a Diego Ordóñez y Guido Chiriboga, ambos del movimiento Creo, para presidir la mesa, pero no lograron el respaldo suficiente. Esto a pesar de que el acuerdo político entre Creo, Pachacútec, Izquierda Democrática e Independientes establecía su elección. Por ello, y tras el nombramiento de Pazmiño, el movimiento Pachacútec publicó una carta en donde se le expulsa de la bancada, pues no habría acatado la resolución e hizo mayoría con el Partido Social Cristiano y UNES para poder ganar la presidencia. La compañera Pazmiño se ha hecho nombrar por una mayoría de esa comisión, prácticamente fuera del acuerdo que hubo con Pachacútec. Entonces, además, al inicio no se siguió el debido proceso, y esto está establecido en que el primero que encabeza la lista tiene que llamar a la sesión y nombrarse las autoridades. Sin embargo, ella hizo su mayoría y fue nombrada presidente de la Comisión de Economía. Pachacútec menciona en el documento que como movimiento de unidad plurinacional no permitirán que los intereses individuales de ninguna naturaleza afecten principios ideológicos ni el proyecto político. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y el gobierno precisamente enviará a la Asamblea la creación de un nuevo marco legal para incentivar la contratación y generar más empleo.
El titular de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que se mantendrá el Código Laboral y se creará la llamada Ley de Oportunidades. Con esta propuesta, los empresarios esperan mejores condiciones para la apertura de plazas de empleo. No eliminar el Código de Trabajo, sino crear otras modalidades de contrato por tiempo parcial o giro del negocio. Para ello se presentará en la Asamblea la nueva Ley de Oportunidades. Lo resume el titular de Trabajo, Patricio Donoso. Para que los emprendedores puedan sentirse seguros de contratar más gente. Es que de eso se trata. Y que los trabajadores se sientan seguros de contar con un empleo estable con respecto a subir a $500 en los 4 años de gobierno. Eso se lo hará en forma progresiva, sin duda alguna. Él insiste en que es mejor mantener el viejo Código Laboral y crear jurisprudencia moderna acorde a la realidad del mercado, respetando los derechos del trabajador. Queremos garantizar el trabajo de los que, Dios mediante, tienen empleo digno. Pero queremos generar empleo a aquellos ecuatorianos que no lo tienen. Hay que darle certezas al emprendedor, sobre todo a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas, para que contraten más gente, que no tengan temor en contar con una buena plantilla de trabajadores. ¿Por qué no? Y que tengan certeza de que no cambian las leyes cada 15 minutos, que no cambian los temas de orden tributario, la normativa de trabajo, sino que hay estabilidad en las reglas del juego. Algo que según los sectores productivos tiene que ser de forma estructural, acompañado además de otras reformas a fin de mejorar la competitividad y la productividad que le impacta directamente al empleo. Los costos de producción en este momento son inmanejables. La competencia que viene de otros países a precios mejores, pues no se lo puede solucionar reduciendo precios, porque eso significa estar por debajo del costo de producción. Hay que comenzar a solucionar problemas como, por ejemplo, reducción de aranceles a materias primas, de insumos y bienes de capital del sector manufacturero. Segundo, lo relacionado al tema laboral, obviamente hay que darle una solución importante a la ley laboral. Es una ley del año 1938 que no responde a las necesidades actuales. Ecuador a marzo del 2021 mantiene en edad de trabajar a 12 millones de ecuatorianos y económicamente activos a 8 millones de ciudadanos, mientras que en el desempleo total o económicamente inactivos están 4.3 millones. Byron Galarza, Ecuador TV. Y para saber si efectivamente estas nuevas iniciativas legislativas, más estas acciones que ya habla el gobierno para reactivar la economía, son efectivos, le preguntaremos a nuestro siguiente invitado, un experto analista económico que sabe del tema. Economista Acosta Burneo, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos, un gusto como siempre. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Alberto, esto que ha presentado como ya una iniciativa legislativa de crear una ley llamada de oportunidades que no elimina el código, ¿qué le parece de lo que conoce usted? Me parece fundamental que estemos discutiendo modernizar un código laboral que es absolutamente arcaico, porque fue creado en 1932. Ese mundo ya no existe. Las relaciones laborales han cambiado y mucho más con la pandemia, con la tecnología. Además, el código actual es excluyente porque ampara apenas 3 de cada 10 trabajadores ecuatorianos y es un código muy rígido, no da espacio para acuerdos entre trabajadores y empleadores. La manera de lograrlo, si la vía es a través de una reforma, lo importante es que logremos modernizar el código laboral para las nuevas necesidades, aprendiendo y tomando las mejores prácticas mundiales. No podemos quedarnos atrás. El código normaba unas relaciones laborales que ya no existen en la actualidad, ya no se trabaja como hace más de 100 años. Ahora hay mecanismos distintos y la misma tecnología hace que el trabajo tenga nuevas necesidades y nuevas formas. Economista, y esto es parte de una agenda global para la reactivación económica y creo que ha dado una buena señal esta presencia del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, que ha tenido ayer una reunión con su equipo y el presidente Lasso. Aparentemente hay un desembolso de 1.074 millones, ha dicho Mauricio Claver, para el Ecuador, de los cuales algunos millones van a ser también destinados para la vacunación. Y también la señora Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario, que también se ha reunido. No se conoce mucho de los temas tratados, pero aparentemente también podría haber otro desembolso de casi otros 1.000 millones, lo que sumaría entre los dos 2.000 y pico de millones.
esto suma mucho más la deuda. ¿Es importante endeudarnos a pesar de que no tenemos mayores recursos como cumplir? Bueno, lamentablemente el Ecuador es un adicto al endeudamiento. No tiene una salida fácil. Curar una adicción toma tiempo y eso sucede con el Estado ecuatoriano. Lo importante es entender que si bien necesitamos en el corto plazo seguir endeudándonos, esa no es la solución al problema. Eso solamente nos permite ganar tiempo. La solución al problema es crear una cultura de eficiencia en el gasto público. ¿Qué significa esto? Que tenemos que priorizar el gasto en el ciudadano. El Estado finalmente tiene que ser auscultado uno a uno en todos sus gastos para garantizar que todo lo que gasta el Estado le dé un servicio al ciudadano, le agregue valor. Eso significa priorizar en salud, en educación, en seguridad y reducir o eliminar todo lo demás. Necesitamos calidad en el gasto y transparencia en el gasto, cero corrupción. Ese es el desafío. Entonces, la corrección de los problemas fiscales no viene por el lado de pasarle la cuenta al ciudadano vía más impuestos, tampoco viene por el lado de endeudarnos indefinidamente. Es necesario el endeudamiento en el corto plazo, pero tenemos que trabajar en los correctivos, en el origen de la enfermedad. Y el origen de la enfermedad está en un Estado que se ha dedicado a hacer de todo, pero que sirve poco al ciudadano. Necesitamos que el Estado esté al servicio del ciudadano, priorizando gasto en aquello que sí le cambia la vida al ciudadano y dejando de hacer todo aquello que no le cambia la vida al ciudadano. Economista, y evidentemente este déficit fiscal, que es parte de organizar la casa por dentro, algunos dicen que son 6.000 millones. El ministro Pozo, el ministro saliente, había dicho que más o menos estaba en 8.000 y que ellos han bajado a 6.000. Pero he escuchado a algunos colegas suyos analistas que decían que este déficit podría ser mucho mayor, que no hay unas cifras claras. Estamos hablando más o menos de 6.000, otros hablan de 8.000 millones. ¿Cómo podrá hacer la lección y cumplir bien sus objetivos el gobierno ecuatoriano para disminuir este déficit fiscal, pero también reactivando el empleo o reactivando la economía sin más impuestos? La salida es cambiar la pregunta. La pregunta hasta ahora ha sido, ¿de dónde consigue el Estado más recursos? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es cómo utiliza eficientemente los recursos que tiene. Y en eso se ha hecho muy poco. Se ha trabajado durante muchos años, varias décadas, en mejorar la cultura de pago de impuestos. Y eso está muy bien, pero tenemos que ahora trabajar en mejorar la cultura de la eficiencia del gasto público. Y ese es el desafío, y ese es el desafío de este nuevo gobierno, poder revisar uno a uno todos los gastos y ver que se agreguen valor. Esa es la única salida, no tenemos otra alternativa, no podemos seguir sosteniendo los ciudadanos en medio de la pandemia, golpeados por toda la situación tan compleja que hemos vivido y que nos pidan que nosotros seamos quienes sostengamos a un Estado obeso, que no se enfoca en lo que debe, que quiere hacer de todo, que tiene los sombreros de todas las profesiones, porque en todas las profesiones está metido. Es empresario de trenes, de aviones, telecomunicaciones, banquero, minero, petrolero, lo que usted quiera, el Estado está metido en todo. Pero a lo importante, lo que nos cambia la vida a los ciudadanos, la salud pública no tiene calidad, la educación pública no tiene calidad, hay grandes falencias. Entonces, eso es lo que se debe cambiar y la única manera de cambiar es priorizando, igual que una familia. No se puede gastar en todo. Si gasto en todo, el dinero no me alcanza para nada. Lo mismo le sucede al Estado. Entonces, lo que dijo el presidente Lasso podría ir un poco en esa línea que usted comenta. Lo dijo en un foro internacional este sábado, antes de su posesión. Vender el Banco del Pacífico, concesionar parte de los negocios de CNT y las 3 refinerías. ¿Por ahí podría ser parte de esta solución? Es parte de la solución. Hay que estar muy claros. Concesionar no es privatizar. Concesionar es solamente entregar la administración de un bien, pero el Estado retiene la propiedad. La ventaja de la concesión es doble. Por un lado, se traen capitales para poder invertir, capitales que no tiene el Estado. Y por otro lado, la siguiente ventaja es el conocimiento. Y el concesionario trae tecnología, trae conocimiento para poder mejorar la actividad. Como resultado, el Estado recibe mejores rentas, mayores rentas. Entonces tenemos que ir hacia esa vía, concesionar los activos del Estado y que el Estado se enfoque y ponga todos sus esfuerzos y esos recursos de las concesiones, que no son privatizaciones, es solamente entregar la administración, no la propiedad, utilizar todos esos recursos para destinarlos a lo importante, a lo prioritario, salud, educación, seguridad.
Ese es el gran desafío y creo que es una alternativa en un entorno en donde el Estado ya no tiene recursos para seguir gastando en todo. Nunca debió haberlo hecho. Fue un error pensar que el Estado podía gastar en todo. Se desenfocó el Estado y tenemos ahora un Estado que hace de todo, pero que lo importante lo hace mal. Podríamos hacer un pequeño ejercicio matemático y decir que, por ejemplo, si vende el Banco del Pacífico serían más o menos unos 2.000, 3.000 millones de dólares. Concesionar parte de los negocios CNT y las tres refinerías le pueden dar entre las 4 actividades, no sé, quizás unos 800 o 1.000 millones. Y ahí, por ejemplo, ya habría unos 3.000 millones menos de este déficit. ¿En qué otros sectores de la economía podría el gobierno tener estos ingresos así? Bueno, en el sector petrolero necesitamos inversión urgente. La producción petrolera ecuatoriana sigue decreciendo. Cada vez tenemos menos ingresos y el riesgo que corre el país es que llegue un momento en el que el petróleo ya no tenga valor, porque en el mundo aparezca una nueva tecnología más eficiente y dejemos de usar petróleo y nos quedemos con el petróleo en tierra y hayamos perdido la oportunidad de obtener rentas por nuestro petróleo. Eso no podemos permitir. Por otro lado, hay también la opción para seguir haciendo obras de infraestructura, hacerlo vía concesiones, para construir nuevas carreteras, para construir infraestructura de hospitales, infraestructura logística, etcétera. Tenemos que seguir invirtiendo, el país tiene que seguir invirtiendo. No podemos quedarnos cruzados de brazos porque el Estado no tiene plata. Eso es lo que no podemos hacer. Lo que debemos hacer es buscar los capitales privados para hacer todas esas actividades y que siga existiendo cada vez más inversiones y más obras de infraestructura urgentes y necesarias para el país. ¿Cree usted que esto que dijo el presidente en su campaña, y que me imagino lo hará público ya en una decisión de gobierno, el de enviar proyectos para reducción de impuestos como por ejemplo del IVA o el impuesto a la salida de divisas, una regulación hacia la baja, o por ejemplo los impuestos al turismo en 4 feriados, ha dicho puntualmente? ¿Podrían también incentivar un poco el consumo? Porque lo que se busca es el consumo, y con más consumo, más pago de impuestos, pero no sé si esa será la fórmula. Realmente la fórmula, lo que hay que incentivar es la inversión. Tenemos que el motor de la economía es la inversión. Si hay inversión, hay producción. Para poder producir hay generación de empleo. La producción paga sueldos y eso es lo que como consecuencia incentiva el consumo. Entonces necesitamos incentivar las inversiones en el país y la manera de hacerlo es con una reforma tributaria que elimine los desincentivos que existen en la actualidad a la inversión. Menciono uno, la carga tributaria en el Ecuador, lo que paga alguien por producir en el Ecuador, alcanza 42,6%, mientras que el promedio regional es 32,6%. ¿Qué es la carga corporativa? Es de participación de trabajadores, impuesto a la renta e impuesto a dividendos. En el Ecuador se paga 10 puntos más que el promedio regional. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Si usted quiere invertir en el Ecuador, piénselo bien porque le vamos a sacar la cabeza. Ese es un mensaje equivocado. Tenemos que ser competitivos tributariamente, ser atractivos para la inversión. Entonces, una reforma tributaria es necesaria, pero en el sentido tenga el objetivo de eliminar desincentivos a la inversión y traba al ingreso de capitales como es el ISD. No una reforma tributaria que busque pasarle la cuenta al ciudadano, eso no sería admisible, sino una reforma tributaria que sin reducir recaudaciones busque alguna compensación. El objetivo no es cobrar más, sino mantener las recaudaciones, eliminando ciertos desincentivos. Y para eliminar ciertos desincentivos hay que conseguir otros impuestos que compensen esa pérdida de ingresos que tendría el fisco. Ese yo creo que es el desafío, una reforma tributaria que en el resultado final sea neutra, pero en los incentivos para la producción sea muy útil, sea positiva para incentivar ese motor del crecimiento económico que es la inversión. Y por otro lado también esta agenda de expansión comercial que ha dicho el ministro Prado, ya se va a firmar el acuerdo con México para meternos ya en el acuerdo del Pacífico. Los Estados Unidos va por buen camino, pero también ha dicho que va a abrir más oficinas comerciales donde no solamente estén los representantes diplomáticos, sino también los empresarios buscando compradores afuera. Eso también es parte de esta agenda de productividad, pero ¿qué tan rápido puede ser eso? No es inmediato, pero hay que trabajarlo, es una prioridad. El tema de la competitividad es uno de los grandes desafíos del país y yo creo que ese ministerio tiene muchísimo por hacer. El país se ha vuelto caro, es parte de los problemas que produjeron en la bonanza por políticas equivocadas. La sustitución de importaciones nos encareció, sumado a la emisión de ecuadólares que hizo el gobierno de Rafael Correa,
en dolarización, no se debe emitir dinero. Rafael Correa sí lo hizo, emitió 8.000 millones de ecuadólares. Todo eso produjo un incremento acelerado de la inflación durante la bonanza. Ahora se acabó la bonanza y nos encontramos con un país caro para producir, caro para consumir. El desafío es abaratar el país, y esa reducción de precios requiere de una reducción de costos de producción. Caso contrario, los márgenes empresariales desaparecen y las empresas quiebran. Entonces, el desafío de abaratar el país pasa por el lado de seguir abriendo mercados. No puede ser que los productos ecuatorianos tengan castigos para ingresar a los principales mercados internacionales. Pensemos en Estados Unidos, cuando los productos colombianos y peruanos no tienen esos castigos. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en un mercado de 7.000 millones de habitantes, que son los que están fuera del país, y dejar de pensar que el mundo es 17 millones de habitantes, un mercado minúsculo, que es el mercado ecuatoriano. La apertura de mercados genera oportunidades de expandir la producción, y eso significa oportunidades de generar nuevos empleos que con tanta urgencia los necesita el país. Economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias al experto y analista económico. 7:44, vamos a la pausa. Al regresar tomaremos temas políticos. ¿Cómo está la correlación de fuerzas en la Asamblea? Estará con nosotros el asambleísta Ricardo Ulcuango, de la Unión por la Esperanza UNES. Súbete al bus de Tayo y vive grandes aventuras. Conocerás el valor de la amistad y te divertirás con nuevos amigos. Muy pronto. Autobús. Con el auspicio de Arirang TV, República de Corea. Ecuador TV, donde estés, estamos. Comunica EP. Seguimos en el marco de los temas prioritarios para el país. El presidente Guillermo Lasso revisó los avances para poner en marcha el nuevo plan de vacunación junto al vicepresidente Alfredo Borrero y la ministra de Salud Jimena Garzón. La estrategia del nuevo plan de vacunación arrancará el próximo 31 de mayo. Viviana Erazo nos cuenta. En el encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, la ministra de Salud Jimena Garzón destacó el plan de vacunación como un proceso digno para los ecuatorianos. Además, indicó que el Consejo Nacional Electoral jugará un papel fundamental en esta estrategia. Todos estamos agendados, todos estamos preagendados en el sistema nuevo que nosotros hemos desarrollado. La idea es que a ustedes se les va a dar un link por diferentes medios, los vamos a hacer públicos. Una persona entra en el link, pone su número de cédula y se le despliega dónde tiene que irse a vacunar, a la hora que se tiene que ir a vacunar. Toda la información va a estar ahí para que las personas con facilidad puedan acceder a su vacunación. Nosotros hemos insistido que la vacunación es digna, respetuosa del ciudadano, transparente.
La titular de la cartera de salud también adelantó los aspectos principales que abordará el nuevo plan de vacunación. Las 3 estrategias básicas es que nosotros vamos a tener puntos fijos de vacunación, vamos a hacer vacunaciones masivas y vamos a tener brigadas de vacunación que van a acercarse hacia las personas que no puedan movilizarse a los puntos de vacunación o a las brigadas masivas. Además, Garzón indicó que este proceso será transparente y todos los ciudadanos tendrán acceso a la información sobre las dosis aplicadas. Vamos a tener vacunómetros, que van a ser unos registradores de las vacunas que se van poniendo día a día. Entonces, a nivel nacional se van a poder ir viendo cuántas vacunas se van aplicando. El 31 de mayo, el jefe de Estado con el vicepresidente Alfredo Borrero harán oficial la nueva estrategia del plan de vacunación. La meta del Ejecutivo es inocular a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gestión. Viviana Erazo, Ecuador TV. La conformación de las comisiones legislativas fue un tema crucial en estos acuerdos parlamentarios coyunturales. UNES y el Partido Social Cristiano ahora son parte, digámoslo así, de una oposición, pero el agua y el aceite aparentemente. Se lo preguntamos a esta hora de la mañana al asambleísta Ricardo Ulcuango, asambleísta de este movimiento. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludar desde acá de Cayambe, mi estimado Rairo. Asambleísta, usted como parte del movimiento UNES está de lleno en la oposición y se sumarán a los socialcristianos. Bueno, depende de los temas que envíe desde el Ejecutivo en lo referente a las leyes. Bueno, también tenemos nuestras propias iniciativas como bancada de UNES, así que en ese contexto lo vamos a trabajar. No simplemente se suma o no se suma, hay que ver los contenidos, si los contenidos de las normas efectivamente es beneficioso para el pueblo, evidentemente nosotros vamos a apoyar a todas las iniciativas. Primera ya está en el despacho de ustedes, la nueva ley esta de libertad de prensa que sustituye a la denominada ley Mordaza o ley de comunicación que fue muy criticada por muchos sectores, incluyendo también el de la opinión pública y el periodismo. ¿Ustedes votarán no por la nueva ley? Es todo lo contrario de lo que era la ley del señor Correa. Bueno, efectivamente hemos estado analizando. Primero, esta ley que envía el Ejecutivo es inconstitucional, pero además de ser inconstitucional, es una ley regresiva de los derechos alcanzados por parte de la ciudadanía. La redistribución de la frecuencia que la Constitución, incluso la ley del 2013 fue clara, de que 33% para medios públicos y 33% para medios comunitarios. Eso automáticamente se elimina en este proyecto de ley, por un lado. Por otro lado, también este proyecto de ley prácticamente da mayor potestad a las empresas de medios de comunicación y, como ya se ha venido dando, inclusive desde los medios privados, influyentes, dictan la sentencia. Simplemente a eso tienen que acatar los jueces, inclusive corriendo el riesgo de la vida que supuestamente que son implicados, muchas personas se sienten vulneradas. Entonces, por lo tanto, esos derechos están vulnerados en esta ley. Pero también plantea la autorregulación. Yo me pregunto, ¿en qué parte del mundo hemos visto que existe la autorregulación de los propios medios de comunicación? Ninguna. Mucho se ha hablado del derecho o de la carta del acuerdo de Chapultepec. Incluso esta ley viola el acuerdo de Chapultepec. Entonces, por lo tanto, nosotros vimos con mucha preocupación, aquí simplemente se daría mayor ventaja a generar más monopolio a los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, en el año 2008 se hizo una auditoría, más del 90% de los medios estaban en manos privadas, y por qué no decir en manos de grupos, de 10 grupos poderosamente económica en el país. Entonces, esos son los factores que ahora con esta ley pretende
regresar todos los derechos alcanzados, tanto en la Constitución Política, así como también en la ley del 2013, solamente con el pretexto de que la ley es de Correa. No necesariamente la ley ha sido del presidente Correa, son derechos de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que nosotros mantener, no simplemente tenemos que sumar porque tenemos que hacer eso. Asambleísta, pero sí es importante recordarle a la audiencia, y tal vez usted también no lo recuerde muy bien, pero se creó una superintendencia de comunicación, cuyo superintendente es el señor Ochoa, que persiguió a medios, multaron, sancionaron, simplemente porque pensaban diferente al gobierno de turno del señor Correa. Entonces sí hubo una persecución de periodistas y medios con la ley, y crearon de última hora la superintendencia de comunicación, que no estaba en el texto original, usted debe recordárselo. Entonces sí vulneraba los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa de los periodistas, y además una clara persecución. Eso es evidente, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis muy profundo. Entonces, ¿de qué derechos también hablamos del otro lado? Mire, la ley que fue aprobada en el año 2000 fue aplaudida por los propios periodistas, porque a ellos les reconoce el pago, los sueldos por un lado, pero por otro lado es evidente, la propia Constitución te obliga a constituir la Cordecon, no puedes soslayar por una simple ley, pero además de eso es importante señalar que la ciudadanía debe saber, debe conocer de que a través de los medios de comunicación han pretendido vulnerar los derechos de los niños. Por ejemplo, si los medios de comunicación en sus páginas colocan informaciones sangrientas que afecta directamente a la población, a los niños, nunca ha sido rectificado. Entonces, por lo tanto, esos son los factores. Ustedes como dueños de medios de comunicación, como servidores, van a defender a sus intereses, pero esto es evidentemente que debe haber un debate muy amplio, no solamente a través de los micrófonos o a través de las cámaras, deben imponer a los derechos y los derechos de ustedes hacia la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, yo no considero, así como podemos decir, el gobierno pasado, gobierno de Moreno, muchos de los medios de comunicación privados, solamente por las pautas, incluso llevaron adelante informaciones falsas, informaciones defendiendo solo al gobierno e incluso en contra de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, esos son los factores que tenemos que aclarar. Esos son los factores que tiene que quedar muy claro en una ley que no solamente se beneficie a un sector corporativo de medios de comunicación. Asambleísta, le quisiera preguntar, y usted debe saber qué pasó con la designación de presidente y vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, cuyo candidato era del oficialismo de Creo, el señor Diego Ordóñez, pero sorpresivamente los votos de UNES y del socialcristianismo pusieron a doña Mireya Pazmiño, lo cual ha generado que él sea expulsada de Pachacútec. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué votaron por una persona de Pachacútec? Bueno, primero yo debo solidarizar con la asambleísta Mireya. Todos los asambleístas tienen la obligación y derecho de asumir cualquier presidencia de las comisiones. En ese contexto, obviamente, la señora asambleísta de Bolívar asume la presidencia de la Comisión de Régimen Económico. Es una de las comisiones más importantes, pero claro, ahora me sorprende de que Pachacútec esté expulsando porque ha asumido la presidencia. Ahí hay que preguntar qué profundidad de los acuerdos políticos, económicos han tenido entre Pachacútec y el gobierno de Guillermo Lasso. Es una pregunta. Entonces, por lo tanto, en algunas comisiones a la bancada de la Revolución Ciudadana, que ha dejado tal vez afuera, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de legislar, vamos a dejar de fiscalizar y vamos a asumir con toda responsabilidad lo que nos compete, por un lado. Por otro lado, obviamente esa comisión, nosotros
hemos visto de que se asumiera una mujer desde el Pachacuti, que siempre ha pregonado en defensa de los grandes intereses del país. Entonces, por lo tanto, así lo ha llevado adelante y consideramos de que va a llevar con suficiente interés, con suficiente madurez para que esa comisión funcione, liderada por la asambleísta de Bolívar. Asambleísta Ricardo del Cuango, estoy contra el tiempo, pero gracias por su intervención y sus palabras. No, más bien, muchas gracias, Byron, y muchos saludos a todos los televidentes. Gracias al asambleísta Ricardo del Cuango de la bancada de UNES, asambleísta nacional. 7 de la mañana con 59 segundos, estamos a 7 de la mañana con 59 minutos, estamos a segundos de irnos. Gracias por acompañarnos. Esta noche les tendremos el resumen de la jornada, pero también entraremos en detalle cuáles han sido los resultados de estos diálogos mantenidos por el presidente y su equipo económico con los principales directivos de los organismos multilaterales de crédito. Con esto nos vamos, muchas gracias, buenos días.